Muy buenas tardes, nuevamente, bienvenidos al aula virtual de la Facultad de Artes y Humanidades. Yo me llamo Claudia Montilla y soy profesora del Departamento de Humanidades y Literatura y hoy me corresponde el gusto, el placer inmenso de presentar a Andrés Bermúdez, quien nos va a acompañar en esta tarde de martes. Andrés Bermúdez es un literato, estudió literatura en la Universidad de los Andes, se graduó hace ya unos añitos, en el año 2006, después trabajó como profesor de bachillerato, después hizo su maestría en la muy prestigiosa Escuela AOT de Periodismo en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Terminó esa maestría en el año 2009, después hizo estudios de maestría en periodismo también en la Escuela de Ciencias Políticas Sciences Po en París. Después de París volvió a Bogotá por un tiempo muy fugaz, se fue para China a hacer periodismo en China, trabajó en un proyecto interesantísimo del cual tal vez podemos hablar un poco más adelante, que se llama China Files. Eh, Allá estuvo un par de años, después volvió a Bogotá, trabajó en La Silla Vacía como periodista y después trabajó en la oficina del Alto Comisionado para la Paz en el último periodo antes de la firma del acuerdo de paz en el año, ¿en qué año fue? Qué cosa tan lejana en el tiempo, ¿no? Dios mío, parece que hubiera sido 2016. un siglo, pero sí, casi, ¿no? En el año 2016 trabajó en la oficina del Alto Comisionado para la Paz y desde que se firmó el acuerdo, Andrés se volvió un periodista independiente, tiene sus proyectos independientes y escribe en varios sitios y está muy activo con las tendencias y las maneras de ser periodista que le interesan por estos tiempos. Una persona pues con una formación muy profunda, con mucha práctica, con mucha experiencia, con experiencia de campo, experiencia de escritorio, experiencia académica, un periodista que realmente nos parece muy interesante compartir con ustedes. Bienvenido, Andrés. Un gusto tenerlo aquí realmente. Muchísimas gracias, Claudia, y bueno, muchas gracias por la invitación y feliz de estar acá con ustedes. Muy bien. ¿Hace cuánto tiempo no pasaba por la Universidad de los Andes? Al principio poco, había vuelto poco, pero ya desde hace un año y medio que empecé a dictar clase en la maestría de periodismo en los Andes voy más a menudo. Ya. ¿Y usted qué enseña en la maestría de periodismo, Andrés? Hay una clase en la maestría de periodismo que se llama Géneros Periodísticos, que se comparten, son varios semestres, pero por distintos géneros un módulo, y yo me encargo del módulo de reportaje. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, yo quería, además de darle la bienvenida, conversar con usted sobre, digamos, todas estas cosas que usted ha hecho. Después de trabajar en la oficina del Alto Comisionado para la Paz, usted se dedicó a una manera radicalmente novedosa de hacer periodismo, pero a mí me gustaría mucho saber qué fue lo que pasó en la oficina del Alto Comisionado, usted qué hizo ahí, qué hacía un periodista en esa oficina y cómo fue esa experiencia, ¿por qué no nos cuenta? Entonces, yo, antes de eso, pues yo estuve trabajando 4 años en la silla vacía. Yo volví a Colombia, digamos, bueno, yo me fui a estudiar periodismo, después me decidí quedarme un par de años afuera, pues como para, con pura tendencia pata de perro en realidad, ninguna buena razón, pero sabiendo que yo iba a volver en algún momento a Colombia, porque una de las cosas que yo me di cuenta muy rápidamente cuando empecé a estudiar periodismo era que yo, que, digamos, si había una razón real por la que yo quería estudiar periodismo era para volver al país. Inicialmente no lo tenía tan claro, pero cada vez más eso era más claro. Y por ejemplo, cuando después hice la maestría en Francia, recuerdo mucho, yo estaba haciendo mis prácticas en una agencia de prensa muy clásica, se llama la AFP, la Agencia Francesa de Prensa, y me mandaron a cubrir una huelga del tren. Y pues uno estando parado ahí viendo una huelga obrera de ferroviarios franceses, pues
para mí fue clarísimo en ese momento como esto no me afecta de ninguna manera, esto no me llega al alma de ninguna manera, yo que estoy haciendo acá parado. Entonces anduve todavía un par de años por fuera, pero sobre todo cuando estaba en China, que monté este proyecto con otra graduada de literatura, montamos una pequeñísima agencia para hacer, básicamente para hacer reportajes sobre China, desde China para medios latinoamericanos. Yo había tomado unas vacaciones muy breves, como de 2 semanas, en las que me había además desconectado del todo, y un día abro el computador y veo que decía, así va a ser el proceso de paz con las FARC en Colombia. Y yo decía, ¿qué es esta vaina? Para mí eso fue un golpe pues fue muy sorprendente, fue un golpe muy fuerte. Y en ese momento yo me volví a China, yo estaba en las Filipinas, volví a China, me reuní con mi socia que se llama Natalia Tobón y le dije, acaba de suceder lo que para mí ya cambia todas las cosas, yo necesito volverme a Colombia. Entonces empecé a planear mi regreso creo que esto estamos hablando de octubre de 2012, cuando se anuncia, pues se anunció en septiembre, perdón, en septiembre de 2012 se anuncia, digamos, culmina la fase secreta del proceso de paz, sale el acuerdo general, que es como la hoja de ruta para el proceso de paz. Santos anuncia que va a haber unos diálogos. Yo le digo entonces a mi socia, pues esto para mí realmente cambia todo el juego, yo me tengo que devolver, esto es lo que yo he estado esperando toda mi vida. Y había pensado como regresar en diciembre, y justo a la semana siguiente me llegó un correo de Juanita León, pues digamos, la periodista colombiana que yo más admiro, y con quien siempre había querido trabajar. No nos conocíamos, alguna vez yo le había cruzado un correo y ya está, digamos, en ese momento ya no necesitaba a nadie, contratar a nadie en su equipo. Y ella me escribió un correo diciéndome que se le había liberado un cupo. En esa época la silla vacía, hoy en día es una fábrica de gente, en esa época eran 4 periodistas, incluyéndola a ella, que entre otras además ha sido hayan trabajado por lo menos 3 graduados de literatura de los Andes que yo conozca, seguramente más después. Entonces, cuando me volví a Colombia, ya me devolvía con Proceso de Paz y me devolvía con el trabajo de mis sueños. Ahí trabajé felizmente 4 años, cubriendo, bueno, de todo. Obviamente La Silla es un medio, digamos, con un énfasis en el periodismo político. Entonces yo tenía, por ejemplo, a mi cargo los partidos minoritarios políticos, las peleas aburridísimas todos los días entre Robledo y Clara López en esa época, pero bueno, pasan los años y siguen siendo un poco las mismas, los partidos cristianos, los partidos indígenas, etcétera. Pero sobre todo yo empecé a cubrir, digamos, una serie de cosas que a mí me llegaban muy al alma, o sea, del trabajo que yo hacía. Hubo varias cosas que fueron las que marcaron como mi trayectoria. Yo anterior a todo eso había pensado que yo quería ser un periodista cultural. La vida pues le da a uno muchas vueltas y terminé siendo periodista, 1 político y 2 después en temas más sociales. Entonces ahí empecé a enamorarme de los temas que no me han abandonado 10 años después. Básicamente los temas que yo trabajo son temas de todos los ligados al acuerdo de paz, que ya cuento cómo eso desemboca en terminar yo, digamos, no adentro, pero al ladito de la negociación en el gobierno. Primero que todo, temas de desarrollo rural. Empecé a cubrir muy rápidamente los temas de tierras. Allá era la época de que salió la ley de víctimas, salió la ley de restitución de tierras. Había como cosas muy interesantes sucediendo. Yo seguí muchos procesos de estos, tanto de la manera como las víctimas, digamos, por primera vez fueron reconocidas oficialmente en el país, pero sobre todo también empezaron como a plantear ya cómo querían reconstruir sus vidas, no únicamente ser vistas como personas que han sufrido. Y lo mismo empezamos con un programa ambicioso para devolverles la tierra a todas aquellas personas que la habían perdido vía el despojo violento. Empecé a cubrir mucho los temas también de tierras, digamos, de desarrollo rural, de política de drogas. Me empecé a obsesionar por el tema de la sustitución de coca, que es uno de los que me han seguido hasta hoy día. Y por el otro lado, temas ambientales, sobre todo empecé con conflictos sociales y ambientales, pero rápidamente empecé a meterme en todos los temas de política ambiental, de delimitación de páramos, minería. Bueno, yo cubría también mucho todo eso. Y, y así trabajé durante 4 años haciendo todo eso. Trabajé sobre todo, nosotros dividimos el cubrimiento en aquella época de la negociación de paz en 2, digamos, mi jefa, Juanita León, ella hacía el cubrimiento, digamos, de la negociación, de lo que sucedía en la negociación, de los debates conceptuales de la negociación, y yo lo que hacía eran los reportajes en terreno, que
que básicamente ayudaban a entender desde el terreno lo que significaba el acuerdo de paz. Entonces, si el capítulo de tierras hablaba de programas de innovación científica para campesinos, yo me iba y me buscaba un proyecto que tuviera esas características para ir a entender cómo podía esto suceder eventualmente, digamos, en una escala nacional. En ese caso, entonces, por ejemplo, descubrí que había unos campesinos en Carmen de Carupa que tenían o que tienen un laboratorio biotecnológico para rescatar variedades nativas de papas y ellos mismos volver a, digamos, a producir la semilla. Y así, pues fueron años en que viajé mucho, por fortuna, por todo el país, siguiendo procesos comunitarios. Y en un día, de hecho, estaba sentado en el río San Juan, en Ismina, Chocó, hablando con un minero viejo. Estaba haciendo una historia de pequeña minería de oro artesanal, digamos, de los problemas que han tenido los pequeños mineros, perdón, artesanales del Chocó para formalizarse. Un viejo que además me había condicionado a contarme su historia, a que yo le comprara un par de cervezas y nos sentáramos a tomar unas a orillas del río, y empezó a timbrarme el celular, un número privado en la época en que existían, yo no los he vuelto a ver, pero insistentemente. Y entonces yo a la segunda timbrada o a la tercera yo dije, esto debe ser, pues no sé si es importante, pero algo debió pasar. Entonces, del otro lado había una voz y era Sergio Jaramillo, que es un personaje pues bastante singular, levemente, digamos, o no sé si seco sea la palabra, pero es una persona, pues digamos, a mí me sorprendió por completo la llamada. Yo nunca en mi vida había hablado con él. Entonces me dijo como, ¿qué hubo? ¿Usted en dónde anda? Véngase ya para mi oficina que quiero hablar con usted. Y yo, entonces, claro, mi respuesta era, estoy en Ismina, Chocó, no puedo en este momento. Ah, qué vaina. Y bueno, se aplazó esa conversación como 2 semanas, pero básicamente después volví a hablar con él ya en Bogotá y me dijo que, pues que él había seguido el trabajo periodístico que yo había hecho. Él leía, era un buen lector de La Silla y había leído algunos de los reportajes que yo hice en terreno, y me dijo, yo quisiera tenerlo a usted trabajando acá en la oficina con nosotros porque queremos reforzar el equipo de gente que está trabajando en temas de pedagogía del acuerdo de paz. Véngase para acá. Entonces yo me asusté porque yo siempre he hecho solo periodismo y siempre he creído mucho en el dicho de zapatero a tus zapatos. O sea, me cuesta mucho trabajo imaginarme haciendo algo en lo que no, digamos, de lo que no sé. Entonces yo le dije que no, creo que 1 o 2 veces, y pues digamos, él no es una persona que recibe como un no por respuesta. Pero bueno, finalmente fui a conversar con él y me comencé a pensar esta idea de poder trabajar allá desde adentro. Mi único gran miedo era, digamos, respeto mucho el mundo de las comunicaciones estratégicas y todo eso, pero yo no soy una persona de comunicaciones ¿no? de equipos de prensa. Entonces yo le dije, pues a mí lo único que me da miedo es esto, yo no me interesa si es así. Y él me dijo, no, tranquilo, esto es otro cuento, usted va a estar trabajando con nosotros pensando en maneras de contar lo que estamos haciendo y contar la complejidad del acuerdo. Entonces me fui para allá a trabajar en un equipo pues chiquito, digamos, la oficina del alto comisionado era una oficina chiquita, como en total de unas 80 personas, incluyendo toda la gente que estaba involucrada en la negociación. Yo estaba en Bogotá, por supuesto, no estaba en la negociación. Y yo lo que empecé a hacer fue como empecé a preparar todas las cartillas pedagógicas que intentaban explicar el acuerdo de paz. Nosotros en la oficina creíamos que además había que contarlo pues en su detalle, digamos, pues no completo, pero sí no podíamos, digamos, bajar lo que estaba en el acuerdo de paz al simplismo de, no como, digamos, había un discurso imperante en toda esa época de reducir el acuerdo de paz o a 2 bobadas del lado positivo o a 2 bobadas del lado negativo. Nuestra misión un poco, la oficina era pues, era un poco el garante del acuerdo de paz, era el que conocía sus contenidos. Entonces yo empecé a hacer un montón de cartillas con dibujitos animados donde explicábamos qué era cada uno de esos puntos, para qué era, qué medidas contenía. Hicimos un montón de publicaciones que, digamos, circularon bastante en la medida en que una oficina como la nuestra, con tan poquito presupuesto, podía hacerlo. Tristemente, la mayor parte del gobierno Santos, que estaba jugado por la paz, al mismo tiempo no estaba jugado con ayudar a explicar lo que contenía la negociación. Pero bueno, ahí trabajé muy felizmente durante 1 año y medio, o al menos un año hasta que se firmó. También, bueno, me encargué ya una vez salió el acuerdo de coordinar la traducción al inglés. Había un montón de cosas como de ese equipo, de ese tema como pedagógico, y también viajar muchas regiones a trabajar, sobre todo con las poblaciones que más, digamos, buscaban el acuerdo para ayudarles a entender qué era lo que tenía: población afro, campesina, indígena, mujeres, y me falta un quinto grupo.
Iglesias, también trabajé bastante, que nos costó mucho. Y estuve allá hasta mediados del 2017, justo cuando terminó el desarme. Sí, eso es. Óigame, y eso tiene que ver con lo que le llegaba al alma a usted, ciertamente, ¿no? Pues quiero decir, lo de la tierra, lo del campo, lo de hablar con las personas que se iban a beneficiar de estos textos, etcétera. ¿Eso conectó bien con su trabajo como reportero, su trabajo anterior? Porque Sí, es muy yo, distinto un reportero de oficina o un periodista de sí, campo, ¿no? Eso es distinto, ¿no? sí, digamos, yo llegué allá por esa razón que les contaba, y por esa misma razón tenía sentido estar allá, porque digamos todo el tiempo que yo estuve allá en verdad fue un ejercicio de un año y medio de adueñarme por completo ¿no? digamos, del contenido que está en el acuerdo de paz, de entender mejor la negociación, de entender mejor el sentido de todo esto. Yo creo que es un ejercicio al margen, bueno, primero que todo, pues, digamos, fue una negociación estructurada de una manera sumamente seria. La gente que trabajaba ahí realmente ha pasado años estudiando estos problemas. Entonces, sentarse a trabajar con esta gente era una clase gratuita permanente en historia colombiana, en problemas colombianos. Con ellos trabajamos un montón de cosas, hicimos contenidos digamos, bastante complejos. Hay una serie de videos que además tuvieron mucho éxito, pese a que bueno, en presidencia nos decían que eso no servía de nada, pero en los videos que cada uno dura entre 15 y 20 minutos, o incluso hay uno que debe durar 25 minutos, donde un experto en cada tema explica de qué consiste ese capítulo del acuerdo, y alrededor de ellos les animábamos las estadísticas que lo soportaban, digamos, información adicional que ayudaba a entender mejor eso. Y esos eran complejísimos, pero fueron muy exitosos porque le explicaban a la gente el contenido de ese acuerdo. Y ese era un equipo de trabajo, pues, que estaba dedicado a eso realmente. Para mí como periodista, pues obviamente enriqueció mucho mi comprensión del país. Yo soy uno de esos arrepentidos de no haber hecho el doble programa cuando estaba en la universidad. Yo me dediqué más mucho a los temas culturales, bueno, y vi muchas clases de historia del arte. Yo siempre me imaginaba en el lado, digamos, más cultural, y de repente en mi mundo después terminó también siendo muy cercano o incluso más cercano al de las ciencias sociales. Entonces yo venía con unos huecos, digamos, mi educación en historia colombiana la he hecho sobre la marcha. La he hecho en el terreno, la he hecho escuchando a este tipo de gente, la he hecho escribiendo, la he hecho leyendo. Entonces, todo esto fue muchos más insumos para aquello que yo ya sabía que me iba a marcar. Yo siempre pensé dos cosas. Una, pase lo que pase, y por más difícil que sea la transición hoy en día, porque digamos, ninguna transición nunca fue fácil, uno las ve después del tiempo como si fueran suavecitas, ¿no? Sudáfrica, todo maravilloso, Irlanda del Norte, perfecto, pero son realmente periodos muy turbulentos en lo político, a veces incluso en lo social. Eh, Al margen de lo que pase con el acuerdo de paz, yo sabía que era uno de los procesos más transformadores que íbamos a vivir en Colombia, y justamente por eso también fue que un poco decidí reevaluar mi regla de posiblemente Zapatero no meterse digamos, irse a donde no sabe, al lugar en donde no sabe cómo coser una suela. Entonces, recuerdo incluso haber hablado con un par de personas y en un momento dado, pues también había pensado, bueno, pero entonces esto no sirve, me vuelvo a trabajar en periodismo y no pasa nada. Pero valía la pena la oportunidad de estar adentro, digamos, en un momento histórico, fue un proceso histórico, seguir haciéndolo al margen bueno, de todas las opiniones que haya, que son muchas genuinas, muchas legítimas, pero también de todas las, digamos, de toda la desinformación y de todo el desgobierno que estamos viendo en estos días. Va a seguir siendo un proceso sumamente transformativo para Colombia, y a mí me ayudó mucho a entender, digamos, este país, a entender para quién escribo yo, a entender de qué toca escribir. Andrés, ¿y eso qué tiene que ver con lo que usted aprendió en Francia en ciencia política y periodismo o en ese periodismo vinculado de manera muy cercana con la ciencia política? Y eso es lo que usted estudió allá, ¿no? En Francia. Pues yo, no sé, es difícil a veces. Yo creo que, bueno, todo les sirve a uno de diferentes maneras. O sea, una de las grandes ironías de mi maestría en Francia, que era como un conejillo de indias, porque éramos los primeros que nos íbamos en uno de esos programas de doble titulación, y como éramos los primeros nos dejaban hacer lo que quisiéramos. Entonces yo les dije, yo no quiero ver más clases ellos, además en Francia, digamos, el periodismo, bueno, ahí hay como una diferencia muy grande entre la manera como los anglos y los europeos, o al menos los franceses, conciben el periodismo,
Y en Francia, en esa época estaba de moda que uno tenía que convertirse en el hombre orquesta. Entonces, que usted tiene que aprender a saber grabar video, entrevistar, editar y tomar fotos todo al mismo tiempo. Y entonces esa gente hacía unos reportajes absolutamente maravillosos en lo técnico y absolutamente superficiales en el contenido. Entonces yo me vi mucho más en la escuela digamos, de los anglo, donde lo que nos enseñaban era cómo hacer reportería y cómo escribir, en términos de cómo pensar la narración, porque al final de cuentas, pues nosotros los periodistas estamos contando cuentos. En una escuela pues como mucho más rigurosa en todo eso, en la investigación, en todo eso. Pero yo entonces lo que hice en Francia fue, irónicamente, fue meterme a todas las... Yo les dije, yo quiero solo ver clases de ciencia política, porque estos son los temas en los que yo voy a trabajar después. Vi clases de política de drogas, vi clases de salud pública, un montón de temas que en su momento me parecían interesantes, pero es que yo no sabía casi nada de justicia transicional y que hoy en día son el centro de mi trabajo. Por ejemplo, justicia transicional es uno de los temas que yo más estoy trabajando ahorita. Bueno, desde hace 3 años, llevo trabajándolo muy juiciosamente. Uno nunca sabe para qué le sirven, ¿no? Como en las cosas, como en qué momento se vuelven útiles. Política de drogas, yo nunca me imaginé, aunque era casi que para un extranjero es obvio que no le debería interesar como colombiano, pero incluso en Colombia somos muy poquitos hasta hoy los periodistas que nos interesa entender seriamente y escribir seriamente sobre el tema de política de drogas, y se volvió pues también otro de mis segundos hogares. Entonces uno le aprende cosas muy, muy raras a todo eso. Yo allá también aprendí que no quería hacer. Yo hice una práctica en televisión, otra en una agencia de prensa, y a los 2 minutos dije, ni la una ni la otra es lo mío. Estuvo muy bien hacerlo, trabajé en France 24, que es el canal francés, y como les decía en AFP, pero uno también va entendiendo qué es lo de uno y qué no es lo de uno. Yo Claro, me claro. volví, sí, periodista más de texto, siempre trabajé en medios digitales, cosa que me parece fantástica. Siempre he trabajado en medios chirriquiticos. Yo nunca he trabajado en un medio con más de, creo que, 10 personas. Pero así, digamos, uno aprende con quién juntarse y puede trabajar bajo las condiciones que quiere. Bien, bueno, pero entonces usted trabajaba en la producción de piezas divulgativas sobre el acuerdo y sobre, me imagino, los temas complicados, los temas claves, Sí, paradigmáticos del acuerdo. sí, Pero después, cuando ese proceso terminó y cuando se acabó el proceso de paz, pues se firmó el acuerdo, digamos, usted escribió un libro. ¿Nos puede contar sobre ese libro? Yo vi que lo tiene por ahí en la sí, estantería, a ver si nos lo muestra y nos explica qué hay en ese libro, porque sí. ese libro no es un documento oficial de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ni es un anexo, ni forma parte de las cosas que, digamos, un gobierno querría divulgar o decir sobre su proceso de paz, ¿no? ¿Eso cómo Sí, fue? los tenía aquí, los acabo de sacar. Básicamente, bueno, estos son los dos bebés que han salido en los últimos 2 años. Deberían ir al revés así, pero son 2 libros que hicimos. Entonces, ¿qué pasó? Ah, Yo, ahí concuerdan, ¿no? A dejamos ver. así. Uno se llama Los debates de La Habana, una mirada Ajá. desde adentro, y el otro se llama La fase exploratoria del proceso de paz, una mirada desde adentro. ¿Qué pasó? Básicamente, pues, como les decía, yo ya conocí mucha de la gente, de los asesores técnicos que estaban detrás de los negociadores, que era gente pilísima. Eh, bueno, ahí la vida le da uno 20.000 vueltas. Conocí a mi pareja de vida allá trabajando. Entonces construí pues unas relaciones muy, muy, muy sólidas con toda esta gente que trabajaba en estos temas. Y cuando una de las reflexiones grandes que tenían muchos de ellos cuando se terminó pues el proceso de paz era cómo podemos organizar gran parte del conocimiento que se produjo en todos esos años, cómo podemos organizar muchas de las cosas que nosotros tenemos en la cabeza, pero que pues, no están en ninguna parte, digamos, que ayudan a comprender el acuerdo mismo, que ayudan a comprender por qué, digamos, cómo ha sido la negociación de paz, que pueden servir hacia adelante, pues porque, digamos, no nos digamos mentiras, así este gobierno no implemente el acuerdo de paz, muchos de los problemas del campo van a seguir ahí. Muchos de los problemas de la política de drogas están ahí, digamos, no se van a ir por más que uno les ponga un tapete encima. Entonces, surgió esta idea del primer libro, que era poder organizar cuáles fueron los debates más duros de la negociación de paz, sentarse con cada una de las personas que estuvo metido ahí, entender cómo se desarrollaron digamos, esas conversaciones, esas negociaciones en la mesa de negociación,
desde qué posición partían los dos grupos, hasta cómo se desarrolló digamos, esa conversación, hasta cómo, digamos, cuáles fueron las soluciones creativas con las que zanjaron esos debates. Entonces, estoy hablando de temas desde los más básicos, por qué negociar con las FARC, hasta los más especializados, pero que son sumamente importantes, como por ejemplo, cuál es el mejor modelo que puede servir para sustituir la coca o para salir de la coca en Colombia. Cárcel o no cárcel para los exguerrilleros de las FARC que, digamos, después de que dejen las armas. Cómo pueden participar las víctimas en todo el proceso, porque pues en otros países no, a nosotros nos puede parecer obvio hoy en día, pero en la mayoría de países se hizo al margen del resto de la sociedad. Se les decía como, no, esto es lo que hay. Hasta incluso por qué refrendar el acuerdo de paz en un plebiscito. Todo eso. Entonces, y bueno, como yo había trabajado con muchos de ellos durante varios años, surgió esa idea. Y entonces yo me convertí un poco en el compilador, en el personaje que los perseguía a todos con una libreta, los obligaba a sentarse conmigo 3, 4 horas, conversar de todos estos temas, revisar los documentos y poder, al final me senté con 30 de ellos, con 30 asesores de gobierno. Este es un libro que está contado desde la perspectiva del gobierno porque es muy difícil hablar por el otro, digamos. A mí mal haría yo en decir que yo entiendo y que puedo explicar lo que pensaban las FARC, lo que planteaban, ¿no? Entonces me senté con 30 asesores en total, con algunos de los negociadores, pero sobre todo con aquellos negociadores, perdón, asesores técnicos que nadie conoce, que no son famosos, pero que son justamente la gente que más ha trabajado detrás de cámaras, como hormiguitas, compilando desde toda la información necesaria para tomar esas decisiones, entendiendo por qué una cosa es mejor que otra, y apoyando pues la labor de la mesa de negociación. Y sacamos ese libro que reúne básicamente esos 5 debates y cuenta un poco la historia de cómo se dieron esos debates. En algunos casos, pues los debates ya pasaron, como por ejemplo, cuál va a ser el método exacto, digamos, con el cual vamos a garantizar que nadie retoma las armas que las FARC dejen, porque por ejemplo en algunos países como El Salvador y Guatemala, muchas de las armas de esos procesos de paz terminaron recicladas en los mercados ilegales. Ese debate ya no aplica en Colombia porque ya se hizo y se hizo bien, pero cárcel o no cárcel para exguerrilleros sigue siendo un tema central. Cómo darle legitimidad a un acuerdo de paz hacia adelante sigue siendo un tema fundamental. Cómo dotar de bienes públicos rurales al campo para que la gente tenga oportunidades que hoy no tiene y cerremos esa brecha absolutamente deshonrosa entre este primer mundo citadino y ese tercer mundo más rural que tenemos en un mismo país y a veces a una hora de distancia. Entonces, sí, hicimos este libro pensado como una herramienta que le pueda servir a la gente tanto para entender el proceso de paz colombiano como para también entender cómo se dieron algunos de esos debates y en algunos de los casos de los debates que nos han terminado de zanjar, darle elementos a gente que tiene que tomar decisiones con eso. Por ejemplo, el acuerdo de paz esbozó el régimen de sanciones especiales que tiene la JEP, pero a la JEP le corresponde terminar de determinar exactamente cuáles son las condiciones bajo las cuales se van a regir esas sanciones, dónde van a estar ellos en ese término que todavía es un poco nebuloso de restricción efectiva de la libertad. Y entonces este es el tipo de libros que ellos están usando para, bueno, yo termino teniendo cada rato alertas en mi correo de que salió una nueva resolución de la JEP o algún documento así que menciona el libro, y es ahí donde nos damos cuenta que ha servido. Y luego replicamos ese mismo fenómeno, esa misma metodología con el otro libro que salió a finales del año pasado, en donde nos dedicamos a reconstruir la manera como se dio la etapa secreta del proceso de paz, porque digamos, todo el mundo sabe que existió, o al menos la mayoría de gente que conoce estos temas sabe que existió esa fase, pero al final nadie entiende, o sea, es muy poca la gente que entiende bien por qué es importante, y al final de cuentas esa es realmente la fase que permitió llegar a una negociación, a una fase pública, como se llamó, pero una negociación, digamos, que ya se conoce que existe, con buenas posibilidades de que de que algo saliera de ahí, sin un diseño apropiado de proceso, sin una metodología, sin unas reglas de juego, sin una agenda de trabajo, nada de eso hubiera podido pasar. Y esto sobre todo muy importante para otros países que están, digamos, esperando ojalá poder llegar a una transición, bien sea de guerra ¿no? de conflicto armado a construcción de paz como la que tenemos en Colombia,
o de dictaduras o sistemas autocráticos a democracias, como le puede pasar a Nicaragua, a Venezuela, a un montón de países en todo el mundo. Entonces, reconstruimos cuáles fueron cómo fueron esos 2 años, primero ese año y medio de contactos preliminares, que yo los llamé la fase preparatoria, y luego los 6 meses en que se sentaron en La Habana a ya forjar un documento de trabajo que sirviera como de carta de navegación. Y el resultado es ese, es un libro que explica, digamos, aborda, creo que eran 15 preguntas que uno se hace a la hora de montar un proceso de paz, desde qué tan importante es que sea confidencial, hasta dónde se reúne uno, cómo confía uno en que si se va a reunir en un lugar secreto, el otro tipo no venga a matarlo a uno, hasta cuál es la agenda de trabajo, cuáles son las reglas de juego. Bueno, incluso unas preguntas antes, ¿cómo le manda usted un mensaje a un grupo armado legal de que se quiere reunir a hablar con él mientras usted en el resto de la vida real, digamos, le está cascando y lo está, ¿no?, tratando de dar de baja? Entonces, sí, concebimos este segundo libro como una herramienta que puede servir a otros para entender, pues, cómo se dio el proceso y una parte como de memoria, pero sobre todo que esto le sirva a otra gente que está pensando en cómo hacer esto en sus propias situaciones, que no excluyen a Colombia, pues porque como todos saben, aquí todavía tenemos grupos armados, al menos un grupo armado al margen de la ley y varios grupos criminales. Entonces, esa fue como la idea de este segundo libro. Muy interesante y me alegra saber que que ha circulado y que ha sido muy útil, ¿no? Yo no conozco el segundo tomo porque nadie me lo había mostrado, pero bueno, lo buscaré para mirarlo, el de la fase previa. Es que se tiene un interés más limitado que el otro, pero no, se está moviendo bastante. Bueno, en Venezuela, que hay países, digamos, donde esto ha sido un real tema. En Venezuela, cada vez que arrancan una negociación confidencial, pasan menos de 2 meses y ya se ha enterado todo el mundo. Digamos, un montón de cosas que es como, Ya. no vas a lograrlo. Entonces, creo que son preguntas que son importantes y que la elección colombiana, con todos sus pros, digamos, con todos sus bemoles, porque nada es perfecto, nada es bueno, nada es todo mal. Pero digamos, Colombia es el país que la mayoría de lugares del mundo están mirando en este momento para pensar cómo hacer sus negociaciones, bien sea para emularnos o bien sea para decir, ¿sabe qué? Eso que ustedes hicieron yo definitivamente no lo voy a hacer. Ujú. Eh, y eso es así, digamos, somos un poco el conejillo de Indias en este momento, somos el país que está todo el mundo mirando y justamente también por eso también vale la pena como poder aportar en eso. Pero estos libros no son periodísticos, ¿no? Eso es lo otro que quería decir, digamos, son como un pequeño paréntesis en mi vida que hice al margen de mis otros trabajos periodísticos, porque todavía tengo como más puestos que una buceta, pero son un híbrido. Quisimos que no fueran académicos, quisimos que no fueran solo periodísticos, pero sí citan gente, sí cuentan el cuento. En este último sí hablé con varios de FARC. Una vez más, tampoco pretendemos que esto sea la manera como ellos entendían la negociación, así sea la secreta, y también con los garantes, por ejemplo, de Noruega, que acompañaron todo el proceso, porque todos ellos también contribuyeron muchísimo para que saliera bien, digamos, esa primera etapa y nos diese como una posibilidad de una negociación seria. Entonces, y lo último es que los hicimos de acceso gratuito, nos financiamos con cooperación internacional, pero básicamente para poder que estuvieran rodando por las redes, digamos. Realmente lo que nosotros queremos es como poner al servicio de la gente este tipo de reflexiones. Muy bien. ¿Y cuándo fue que salió ese libro, el segundo? No, pues salió en diciembre, Justo el día antes del de la paro. No, esto pandemia. salió en un paro y luego apenas salió las copias impresas, arrancó la pandemia. Entonces, por eso hemos estado, Oh, domicilios Bermúdez ha estado muy lento en irse lo llevando a la gente que lo está leyendo, no, pero se ha movido mucho entre la gente, pues, de países como Venezuela, gente que está pensando en estos temas porque pues le toca. muy interesante, Andrés. Pero ¿y cómo hace uno para salirse de eso? ¿Cómo hace uno para desprenderse del imperativo que es un proceso de paz para un país como el nuestro? ¿Cómo hace uno para retomar sus proyectos después de todo eso? Yo veo que además usted, después de haberse metido en este enorme problema que es el problema de la paz en nuestro país, ahora está hablando de un periodismo de soluciones. Eso me quedó a mí ahí un poco raro y quería que nos explicara cómo fue eso, qué fue lo que pasó después, cómo es eso Uh -huh. del periodismo de las soluciones y pues de pasadita nos cuenta en qué proyectos está ahora, ya cuando creo que su vinculación con el proceso de paz está más lejana, ¿no? Aunque el proceso no haya terminado, creo que usted ya no está tan metido, ¿no?
Entonces pues yo nunca sabía, digamos, me demoré un tiempo en darme cuenta que esto tenía un nombre, pero yo salí, yo terminé de trabajar allá después del desarme de las FARC, o sea, en agosto de 2017, o julio de 2017. Que bueno, fueron de todo caso, como, todo eso fueron un periodo muy emocionante. A mí me tocó incluso un mes irme a uno de los campamentos donde dejaron las armas en Guaviare para liderar todo el proceso de acreditación, digamos, que es como posterior a la dejación de armas, como la bienvenida a la vida civil. Todo esto uno le enseña muchas cosas. Yo quería volver a los temas que me obsesionaban. Quería hacerlo de una manera que pudiera dedicarme tiempo completo a eso. Es decir, ya no quería saber nada de las peleas del Polo Democrático o el Mira o de demás partidos que también formaban parte, pues obviamente, el cubrimiento de un medio como La Silla. Yo pensaba en ese momento, dije como, bueno, yo decidí quedarme trabajando solo porque podría trabajar con muchos de los, digamos, de la gente que conocía, pero manejando mi propio tiempo para poder estar el mayor tiempo posible afuera de Bogotá, porque mi reflexión fue la siguiente, hay un montón de gente cubriendo lo que pasa en la ciudad, de eso ya tenemos un montón, pero en esta ventana de tiempo inicial de la transición en Colombia, de unos 2, 3 años, yo quiero estar el mayor tiempo que pueda posible en terreno. Entonces empecé a viajar en un momento dado, pues al menos durante 2 años logré mantener el ritmo de estar por lo menos 2 veces al mes en terreno. O sea, es decir, identificando un proceso comunitario que me interesara y yendo a visitarlo. ¿Cómo hacía? Y eso sí, combinando todas las formas de lucha. Entonces yo tenía una beca, entonces con otro proyecto tenía otra plata, entonces yo tenía un viaje programado, me quedaba unos días más ya con mis recursos y así entonces terminaba organizando viajes de, no sé, hubo uno del Putumayo que me fui como 2 semanas y traje 8 historias, o sea, 7 historias. Y uno lentamente las iba escribiendo. Entonces tenía yo un proyecto en temas de sustitución de coca que me permitió pues viajar mucho por todo el país persiguiendo los proyectos. Una cosa que para mí era muy rara porque ese fue el primer, digamos, tema en el que me clavé ya en terreno de estos. Todos en todo caso están muy ligados a la paz. Yo creo que el tema de paz, al margen del acuerdo, a uno no lo deja. Y yo no creo que sea un tema de estar de acuerdo o no, sino de entender cuáles son los problemas del país. Entonces, pero mi reflexión primero siempre fue, en ese momento empezó a ser como yo no me quiero quedar pensando solo en los problemas, que los hay un montón y no va a dejar de haberlos. Pero también quiero entender qué es lo que está haciendo la gente en esta ventana de oportunidad que tenemos para consolidar digamos, un país distinto. Entonces empecé en el tema de coca y a mí siempre me había perseguido había tenido una pregunta rondándome en la cabeza mucho tiempo y era, todo el mundo hablaba de la sustitución de coca, la sustitución de coca, el desarrollo alternativo. Bueno, bajo cualquiera de sus nombres es muy importante. Y yo siempre le preguntaba a la gente que ha trabajado estos temas, que sigue siendo nada más un grupito así de chiquito, venga, ¿dónde puedo ver un ejemplo de sustitución de coca para ir a visitarlo y entender cómo va? No, nadie nunca sabía. Entonces yo dije como, después de un tiempo yo dije, esto es ridículo, no hay ninguna manera de que no haya ningún proceso de sustitución que la gente conozca. Empecé a hablar con más gente, empecé a levantarme informes de cooperación, de gestión no, digamos, de gestión de proyectos, y empecé a identificar un montón de proyectos que sí existían, que en los últimos 10 años, 15 años habían hecho esa transición o de coca o de amapola a otras alternativas, y empecé a visitarlas unas por unas. Y en el medio, visitando estos otros proyectos, empecé a postular un montón de becas. Eso es lo que hacemos los periodistas independientes. Entonces uno se vuelve pues no el maestro, pero sí en el lenguaje que Claudia Montilla odiaría, pero la gente se pone a aplicar a 20.000 proyectos, pero uno se vuelve un postulador Ya profesional. apareció, ya apareció el verbo aplicar con esa acepción en el diccionario, ya se me Es acabó esa terrible, yo me campaña. cansé, yo sigo peleándolo. Entonces uno se vuelve postulador profesional a diversas becas. Tuve la fortuna de ganarme un par, una para hacer una investigación muy puntual de cómo está avanzando una carretera ilegal entre Guaviare, Llanos de Yarí, Meta y Caquetá. Pero también en esa decidí que no bastaba con solamente mirar el tema de la deforestación, sino que había que también entender qué estaban haciendo las comunidades. Entonces empecé a documentar las propuestas de soluciones que tenían las comunidades como para otras alternativas de desarrollo. Entonces allá desde la gente que está apostando en el turismo de naturaleza, el turismo arqueológico, porque eso está al lado de las absolutamente fascinantes pinturas rupestres del río Guayavero que a uno nadie nunca en el colegio le contó que existían y que son fácilmente el top 4 de cosas que hay por ver en este país. Gente
campesinos cuya profesión o al menos parte de su ocupación estaba volviéndose contar micos, porque estaban trabajando en llave con biólogos en hacer una cosa que se llama monitoreo comunitario de fauna, que es básicamente ayudarle a contar cuántos micos pasaron. Un montón de cosas, ciencia regional, me puse a perseguir científicos metiéndome en sus expediciones biológicas para entender qué estaban haciendo también, por ejemplo, porque la otra obsesión mía ha sido el tema ambiental, entender en un país tan rico como el Colombia, digamos, para qué sirve esa biodiversidad y qué está haciendo la gente innovador con eso. Y lentamente me gané otra beca, que es también una que todavía tengo al día de hoy, que ha sido muy especial, que es la beca de una ex primera dama gringa que se llama Rosalind Carter, la esposa del expresidente Jimmy Carter, que ha estado toda su vida obsesionada con la salud mental y emocional, y entonces montó una beca para periodistas que tiene capítulo en Colombia. Y yo usé esa beca para empezar a documentar en terreno cómo las comunidades se estaban inventando, básicamente cómo las víctimas en Colombia se vienen inventando maneras para ellos sanar el trauma y reconstruir sus proyectos de vida. Entonces empecé a viajar por un montón básicamente persiguiendo este tipo de iniciativas comunitarias que valiera la pena visitar, un científico que está haciendo una cosa rara, una comunidad que se inventó una solución rara a un problema, ya les cuento un par de ejemplos de eso. Y en esa beca justamente la Rosalind Carter, yo estaba, otra de las becarias que era de Alaska, ella estaba trabajando temas de depresión y suicidio en Alaska, ella trabajaba en radio, y ella me dijo, no, lo que pasa es que yo soy parte del periodismo de soluciones. Y yo le dije, ¿del qué? Y me dijo, es que esto es una red. Y yo, ¿qué? Y entonces ella me contó que dos periodistas que habían sido periodistas del New York Times, habían una vez abierto un blog, un blog en el New York Times no funciona como un blog en América Latina. Un blog en el New York Times son otras historias reporteadas y súper bien escritas que simplemente no salen en el periódico impreso, que se llamaba The Fix. Y The Fix, como el arregle, terminaba haciendo que ellos empezaban a mirar soluciones a diversos problemas sociales. Y empezaron como a conceptualizar un poco cómo podía hacer esto ya, digamos, como manera de hacer periodismo. Se terminan saliendo allá, fundan esta vaina y como todo esto en Estados Unidos se vuelve una ONG gigante que se llama el Solutions Journalism Network. Y básicamente lo que ellos dicen es, bueno, hay incluso una pelea conceptual con otros periodistas que creen que esto es como dedicarle el tiempo a las cosas que parecen color rosa. Entonces, pero ellos lo que proponen es que no, digamos, si usted usa todas las herramientas del periodismo, usa el mismo código ético que rige la profesión y usted usa digamos, toda como la caja de herramientas de las distintas cosas que hace un periodista, digamos, que es trabajar con rigor, trabajar consultando el máximo número de fuentes, siendo ecuánime, yendo al terreno, reporteando en contra de sus prejuicios, usted puede tratar de entender si una solución es viable o no. Entonces es básicamente aplicarle los mismos estándares de alta calidad periodística que usted digamos, le guarda a su periodismo sobre problemas, prestárselo también a su periodismo sobre soluciones, incluyendo entender si, por ejemplo, una solución es viable en otros lugares o no. Entonces, claro, yo hice historias que no son replicables y uno también lo cuenta, digamos, no sé, cuando descubrí un grupo de una familia indígena arhuaca en la Sierra Nevada de Santa Marta, que los tres hijos del comisario de Umurigua, sus tres hijos se dedicaron ni siquiera al levantamiento de pesas, es un deporte primo del levantamiento de pesas que se llama el powerlifting, para sanar las heridas del conflicto, y se volvieron deportistas de alto rendimiento en un país donde uno, pues hay poco apoyo a los deportistas, sobre todo en las regiones más, digamos, más pobres, y dos, sobre todo, casi no hay deportistas indígenas. Hay muchos, pues, entre nuestras minorías étnicas hay muchísimos deportistas afro, pero no los hay casi indígenas. Ese es un caso, una solución que solo les sirve a ellos, y yo no estoy diciendo que entonces uno tenga que convertir a todos los periodistas, perdón, a todos los indígenas arhuacos o indígenas de cualquier pueblo étnico en deportistas de alto rendimiento o en levantadores de pesas. Pero hay otras que sí. Entonces otra vez descubrí un proyecto en la serranía del Perijá, en un pueblito en la falda digamos, en la ladera del Perijá, metiéndose desde la Jagua de Ibirico, que tenían un problema impresionante de basuras, botaban todo por todo lado, y con una gente que les ayudó, un zootecnista que tenía una fundación chiquita, terminaron volviéndose unos expertos en recoger la basura orgánica y transformarla en compost, después de meterle lombrices, y ellos vendían su humus de lombriz que llaman ellos, y se volvieron un modelo del tipo de gestión de basuras que pueden tener los corregimientos
colombianos que si los municipios, muchos no tienen todavía un sistema apropiado de gestión de basuras, o sea, hasta hace 3 años todavía teníamos un municipio en Colombia que quemaba toda su basura. Imagínense los corregimientos no tienen muchas veces ni servicio que les viene a recoger la basura. Entonces descubrí que yo era un periodista de soluciones también y que desde ahí, digamos, yo, sobre todo para mí también tiene que ver con una postura un poco también de vida y es como Colombia tiene muchas vainas muy jodidas y uno también tiene que reportear en eso. Nosotros en mis proyectos reporteamos temas solo de corrupción, de abuso de poder, de violencia, eh, pero yo también quiero estar también querer entender y ayudar a contar el cuento de las comunidades que están transformando, digamos, su vida y la de la vida alrededor de ellos, y sacándose soluciones, ¿no? Del sombrero que no existían, apostándole a cosas en la mayoría de ocasiones sin el apoyo del Estado. Sí, es eso. Y súper interesante. Venga, dos preguntas. La primera es, en eso se puede unir el tema del postconflicto, desde luego, con las víctimas, Total. con los productos, ¿cómo se dice? Los ¿qué? Proyectos productivos de las Total. comunidades que están en los centros de reunión de exguerrilleros, etcétera. Esa es la primera, si nos puede contar. Y la segunda es, pues bueno, usted me conoce a mí hace muchos años, ustedes saben, yo no tengo ni Facebook ni, ¿cómo se llamen? No, no soy una persona de redes sociales, no Twitter, no nada. ¿Cómo hace uno para leer lo que usted escribe o los reportajes que usted hace? Toca entrar a Twitter, ¿cómo se llama? Instagram. Yo soy del siglo pasado. Entonces, ¿Qué pasó? primera Digamos. pregunta. Yo tomé una decisión que todavía no sé si es correcta o no, pero digamos la tomé hace un par de años. Digamos, yo estoy profundamente sensibilizado con los procesos de reincorporación, me parece que son fundamentales, pero yo tomé una decisión hace 3 años que yo me quería centrar en entender cómo están reconstruyéndose y reconstruyendo país las víctimas. Yo creo que uno no alcanza a hacerlo todo. Ok. O Yo creo que sea, uno no está alcanza a hacerlo centrado todo. en problema de Sí. víctimas. Y No sé. población rural, indígenas, digamos, no todos tienen que ser directamente víctimas, pero para mí esos son los sectores de la sociedad cuyos procesos quiero entender. Yo creo que uno no alcanza a hacerlo todo en la vida y uno tiene que también escoger, encontrar su vocación, su pasión. Y para mí, aunque yo sigo comprando la cerveza, una de las cervezas, por ejemplo, que producen excombatientes de las FARC, también compramos en la casa el café de ellos. Me encanta mostrarle a la gente que existen, les he ayudado a llegar a medios, otra gente que les ayude a vender, pero yo no, para mí el centro es poder mirar en terreno lo que están haciendo las comunidades más golpeadas, en sustitución, en todo eso, inventarse nuevas maneras de contar el cuento. Por ejemplo, hace 2 meses lanzamos un nuevo libro, que fue un experimento también muy bonito. Me junté con un investigador, un politólogo, e investigador, digamos, más del área de ciencias sociales, experto en temas de drogas y de homicidios, que se llama Juan Carlos Garzón, que trabaja en la FIP, en la Fundación Ideas para la Paz, y juntamos mis reportajes de Coca y el análisis de él y sacamos junto un libro que llamamos, este fue el último, salió hace un mes, nos ayudó a lanzarlo Alejandro Gaviria, que es, bueno, digamos, una persona con la que también he conversado mucho a lo largo de los años porque es uno de ese grupo pequeño que ha trabajado el tema de drogas en Colombia, se llama el Catálogo de las Pequeñas Soluciones. Básicamente nos pusimos a entender cómo muchas de estas iniciativas de sustitución podían ser soluciones replicables o no. Y también lo lanzamos con Brigitte Baptiste porque también yo creo que muchos de los problemas en Colombia, que uno asociaría con temas de paz, tienen unas conexiones con lo ambiental que no estamos viendo. O sea, de nada sirve si no sé, si un proyecto de reincorporados de las FARC le apuesta a la ganadería extensiva en el piedemonte caqueteño donde empieza la Amazonía. Eso no tiene ningún sentido. Entonces uno tiene que empezar como a generar conversaciones entre distintos sectores, y en el caso nuestro además, pues lo nuestro fue ya de por sí un diálogo improbable entre un investigador y un periodista. Eso también lo hicimos con cooperación y lo publicamos ahí libre, porque creemos que estas conversaciones tienen que darse en más espacios y no solo, digamos, en mi caso, lo que sale, como usted dice, pues uno muchas veces saca el reportaje del tipo y uno no se entera. O en el caso de Juan Carlos, pues él decía, digamos, el que no leyó mi informe serio sobre el tema, no sé, informe de seguimiento al conflicto, boletín 3, pues de pronto también pensar en cómo
aprovechar esa misma reportería en mi caso, investigación en el caso de él que hemos hecho a lo largo de los años para poder contar el cuento de nuevas maneras también y volver a poner sobre la mesa estas mismas historias. Entonces, eso es lo que hemos hecho. Y frente a su segunda pregunta es difícil porque pues yo sí tengo más, como les decía hace un minuto, tengo más puestos que una buceta, escribo con un montón de proyectos distintos, no tengo página web personal donde uno dice como acá es que usted puede encontrar lo que yo escribo, pero bueno, para mí lo fundamental no es eso, sino que las historias circulen, digamos, a mí, pues uno puede ponerlo en Google y le empiezan a votar, hay al menos 3 o 4 o 5 proyectos donde publico con frecuencia, por ejemplo, y hago además lo que más pueda yo incluso para poder hacerlo, digamos, para poder diseminarlo más, por ejemplo, el proyecto en el que yo escribo Justicia Transicional es un proyecto suizo, que es en inglés y francés, es un sitio web especializado, digamos, un medio especializado en periodismo sobre justicia internacional y justicia transicional. Es hiper de nicho, pero tiene las condiciones fantásticas para permitirme escribir, digamos, sobre los temas que me apasionan a mí y de los cuales además tenemos todavía muy mal periodismo. Por ejemplo, el periodismo que estamos viendo hoy en día de la JEP es bastante deficiente. No le permite a uno entender lo que está en juego, no le permite a uno entender la complejidad de unos temas que son complejos, de unos casos que son complejos y salirse estas, ¿no? Él dijo, ella dijo que es el peor periodismo del mundo o su nueva versión que es él dijo y punto. Y No, Uribe dijo, no, tal cosa, Timochenko dijo y ya. se presta Entonces, mucho para la polarización que hay en torno a la JEP, ¿no? total. Entonces, lo que yo he hecho en ese caso, por ejemplo, es yo traduzco yo mismo al español todos mis artículos de justicia transicional y salen en la silla vacía. Porque para mí es importante que circulen en Colombia también. Entonces, ayer salió el último, el de anteayer, el de cómo se están dañando las bitácoras del Salón de Nunca Más de Granada, que es un pueblito en el oriente antioqueño que, digamos, bueno, le golpeó la guerra como a pocos, pero al mismo tiempo es uno de los mejores ejemplos de reconstrucción civil que hay en Colombia. Y ellos empezaron a guardar desde hace 10 años unos cuadernitos. Cada familia que tiene un desaparecido o un pariente asesinado tiene un cuadernito donde le escribe cosas con frecuencia. Pero en esta desidia estatal es una casita pues chiquita, la esa donde Nunca Más es un piso dentro de la Casa de la Cultura, no tenían cómo arreglar el techo y de repente en la pandemia que dejaron pues de poder llevar gente, porque esto llega hasta gente, iban más de 200 personas por semana, gente de afuera del país, o sea, se volvió un símbolo de la memoria hecha por víctimas, pero pues en todo este contexto y ante, bueno, típico problema que sucede, había una filtración en el techo, básicamente, resumen del cuento, se les dañaron un montón de estas bitácoras y yo eché el cuento de cómo no solo eso había pasado, sino también pues cómo la memoria hecha por las víctimas está en medio de un abandono y sobre todo, digamos, yo creo que estamos haciendo, el país ha hecho un esfuerzo muy grande de recuperar y de documentar lo que ha pasado, el Centro de Memoria que ha hecho un muy buen trabajo en general hasta hace relativamente poco, pero hemos hecho poco por preservar la memoria de las víctimas, que es tan importante para una reconciliación. Entonces, ese reportaje, pues para mí era muy importante que saliera en la silla y yo ahí lo publiqué. Pero bueno, no tengo una mejor respuesta que eso. Muy bien. No, pues lo importante es que circule, desde luego, y yo me pondré a buscarlo para encontrarlo, ¿no? Ay, bueno, muy bien, súper interesante, Andrés. Y dígame una cosa, ¿a usted le sirvió de algo su formación de literato para todo esto? Sí, claro, pero de una manera poco directa, ¿no? A veces me cuesta trabajo poder explicar exactamente para qué me sirvió, pero Mm. no tengo ninguna duda de que fue fundamental. Pero yo creo que, digamos, ser periodista dentro de ciertas concepciones del periodismo, no voy a decir que todo el mundo piensa igual, pero exige, o sea, mi trabajo como lo concibo yo exige hablar con mucha gente, exige leer mucho, o no exige, pero para mí ha sido importante hacerlo así. Entonces, digamos, yo creo que a mí la carrera me dio una estructura de pensamiento que fue clave para lo que hago hoy en día. Mm, Como decía hace un rato, pues yo pensé inicialmente que mi carrera periodística iba a estar más ligada a ese mundo de las humanidades en el que me crié. Yo antes de estudiar literatura quería estudiar cine. Entré a la carrera pensando que me iba a salir a mitad de camino para irme a estudiar cine, para buscar una beca, irme a estudiar cine. Después abandoné la idea porque me di cuenta que de pronto uno no es cineasta, sino simplemente cinéfilo. Pero el punto es, me dio a mí todo el bagaje. Pienso más en, mejor dicho, es que viene a uno en las circunstancias más raras. Por ponerles un ejemplo, eh,
hace poquito estábamos hablando con varias personas que trabajan en el tema, digamos, en la JEP y personas que han sido víctimas de secuestro, y todos me decían, es que es increíble que nadie entiende el flagelo del secuestro, digamos, a pesar de que ha sido tan público. Y toda esta conversación derivó en que nos quedamos hablando de uno de las novelas que, bueno, para mí la única novela que ha narrado bien el secuestro en Colombia, que es un librito que se llama Migas de Pan, de un escritor colombiano judío que se llama Asriel Bibliovich, y que es absolutamente extraordinario, que es la historia más muy salida de lo normal, pero por eso mismo muy golpeada, digamos, golpea muy duro, de un sobreviviente del Holocausto que emigra a Colombia y que años después termina secuestrado por la guerrilla. Es decir, le tocaron los dos peores flagelos posibles prácticamente en el curso de una vida. Entonces, a uno le vuelve esto a menudo. O sea, yo pienso todo el tiempo en estas reflexiones. Yo creo que trabajar temas de memoria lo vinculan a uno de los temas digamos, de la literatura y de la facultad de artes y humanidades, pero sobre todo a mí me dio como la estructura mental, como de trabajo, no sabría explicar por qué, pero para mí fue fundamental haber leído lo que leí, haber problematizado todo lo que problematizábamos, haberle dado vueltas, ¿no? No solamente el análisis de texto, sino entender todo, desde, me acuerdo siempre, o sea, cosas que incluso que a algunas no les paraba a uno tantas bolas como debería, o no les veía el valor que les veo incluso hoy en día, como por ejemplo me he conectado mucho recientemente con los temas de la novela de la Fundación Nacional, porque realmente le ayudan a uno a entender mucho este país. Eso sin decir, y le había contado a Claudia esa anécdota antes de que arrancáramos, pues yo recuerdo mucho que yo tuve como no me acuerdo en qué semestre, pero tuve mis dudas, como en primero, segundo semestre, de si esto era lo mío, y me acuerdo haber hablado con ella en su oficina. Ella tenía una oficina donde no entraba la luz del sol, por allá en un subsótano al lado del jardín de literatura, que ya no es jardín de literatura, y Claudia me dijo como, pues, digamos, o sea, no me dijo no haga tal cosa ni no haga tal cosa, pero me dijo, mire, el dilema que usted enfrenta, pues usted no es la primera vez que lo enfrenta. Yo además le voy a contar de varias personas que se graduaron de esta facultad y que se convirtieron en algunos de los mejores periodistas que tiene este país. Me recuerdo que me habló mucho del caso de Silvia Galvis, a quien yo no conocía y cuyo trabajo pues fui conociendo más adelante, y me di cuenta que realmente sí era el lugar donde podía forjar como ese bagaje con el que yo creo que uno sí necesita para ser periodista. Y con eso cierro eso. Yo no soy muy fanático de los pregrados de comunicación social y periodismo, porque yo creo que uno tiene que entender muchas cosas antes de volverse periodista, o al menos al tiempo. Entonces uno tiene que estar, en mi caso, pues entendiendo el país. No tiene ningún sentido ser periodista sobre estos temas si uno no va a estar como todo el tiempo también queriendo aprender más y más de estos temas. Óigame, y a propósito de eso, hablando ya de como de el paso hacia la difusión que usted venía tocando antes, ahí pregunta Charlie Novoa, que creo que se ganó la medalla al asistente más constante de todo este largo camino de 115 clases abiertas de la Facultad de Artes y Humanidades. Ahí en el chat pregunta Charlie Novoa si usted tiene planes de plasmar sus contenidos en formatos visuales o audiovisuales, como podcasts, páginas web, etcétera. Entonces, quería saber si usted si nos puede mostrar algún material visual o algo que sea concomitante a su trabajo, porque hoy en día eso es fundamental para todas las narrativas, ¿no? Para todas las historias, por muy serias que sean en la difusión de los temas, ¿no? No sé cómo lo ve usted. Pues yo me he criado entre el periodismo digital, digamos, o sea que para mí el Internet ha sido el lugar donde he puesto todo mi trabajo. Yo siempre en todo caso he tenido, digamos, he valorado siempre el poder explicar las cosas en su complejidad, y por esa razón, digamos, para mí se me presta digamos, el texto escrito como que se ajusta mucho mejor al periodismo que a mí me gusta hacer, pero yo siempre ando, por ejemplo, con mi cámara, sin decir que yo sea un fotógrafo excepcional, ni mucho menos, pero yo sí creo que pues uno va a hacer el esfuerzo de irse hasta lugares tan difíciles como muchos de los que a mí me encanta ir para mi trabajo, y vuelvo siempre con decenas o cientos de fotos que uso en todos mis reportajes. No he entrado tanto en audiovisual ni en podcast, de hecho ha sido bastante más ocasional, he hecho muy poquitos de los dos. Yo creo que cada uno tiene unos retos distintos en términos de cómo contar el cuento,
además, que a su vez pues exige unos talentos que no digo que no sepan, digamos, como ir construyendo, pero yo sí creo que cada medio tiene su sensibilidad. Para mí ha sido sobre todo trabajar multimedia y texto escrito, pero menos, digamos, el audiovisual y el podcast tienen como otra lógica más grande, pero sí estoy en proceso de trabajar en un par de temas, juntándome justamente con otros periodistas que sí tienen esas habilidades, pero hemos hecho un montón de proyectos muy diversos desde, no sé, desde 2013 que arrancamos, tuvimos la bonita suerte de ganarnos el primer premio Gabo de periodismo, pues que es el premio más prestigioso, al menos en América Latina de periodismo. Nos lo ganamos con un proyecto en el que creamos una cosa que se llamaba un transmedia, pero básicamente era una narración no lineal, pero periodística, sobre la ley de restitución de tierras y centrado en una líder de víctimas de Córdoba, de Planeta Rica Córdoba, a quien yo seguí durante 3 años de manera permanente y ayudándole desde a documentar su vida en un diario que publicábamos hasta haciendo reportajes más convencionales sobre periodismo, hasta lo que estoy haciendo ahorita en mi nuevo trabajo o uno de mis nuevos proyectos, que es un centro, se llama el CLIP, un Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, que es un centro que promueve investigaciones colaborativas, es decir, trabajar en red entre distintas personas de distintos países, bajo el entendido de que muchos de los problemas que estamos viendo hoy en día, un solo periodista en su, digamos, operando como lobo solitario, como llanero solitario, con sus 4 centímetros cuadrados de mundo, pues no va a lograr entenderlo del todo. Entonces, por ejemplo, acabamos de publicar, esto es un proyecto en el que, bueno, el centro lo lanzaron 4 de las mejores periodistas de América Latina, incluyendo una colombiana que se llama María Teresa Ronderos. Y por ponerles un ejemplo, acabamos de sacar un proyecto grandote que se llamaba Migrantes de Otro Mundo, que básicamente siguió a migrantes, seguimos a migrantes africanos y asiáticos que atraviesan toda América Latina, comenzando en Brasil hasta llegar a Estados Unidos o intentando llegar a Estados Unidos. Y esto lo hicimos con una combinación de texto, video, foto, multimedia. Hicimos un proyecto, digamos, grande entre como unos 30 o 40 periodistas. Otro que se llama Tierra de Resistentes, que hicimos periodistas de 10 países de América Latina documentando episodios de la violencia contra defensores ambientales. Nos juntamos para documentar 2.367 casos y hacer 30 investigaciones en profundidad de casos individuales. Y en estos combinamos todas las estrategias, desde documental, que nos acabamos de sacar uno de esos documentales en France 24, creo que claramente no lo hice yo, hasta otros digamos, modos de periodismo que son más de archivo y de documento, que es como las nuevas cosas en las que estoy trabajando yo y en las que la pandemia me obligó a mejorarme mis habilidades, porque pues obviamente los últimos 6 meses de territorio ha sido nulo. Claro, claro. Aquí Aprendí a ser periodista de escritorio. Oiga, me acaban de soplar por WhatsApp, que sí uso, que usted tiene un Twitter muy activo, porque no nos muestra cosas que usted ponga en Twitter, pone en Twitter. ¿Qué tipo de cuenta ahí? Sí, no sé cómo compartir esta vaina, estoy tratando Ahí y hay una honestamente no tecla veo dónde. que dice compartir pantalla. Mueva el Desktop, cursor. sí, ya. Ahí. Entonces, pues yo tengo Twitter, aunque cada rato tengo mis dilemas sobre si uno debería seguir en ese lugar tan tóxico, aunque al final yo creo que pues el medio no es el que es tóxico, sino la gente, ¿no? Y puede ser tóxico en cualquier lugar. Ahí están viendo. Sí. Entonces, Estamos viendo Twitter, sí, y el mío es efectivamente. activo, pues Twitter es un lugar donde, digamos, los periodistas están todos en Twitter, pero sobre todo además, yo me mantengo ahí es porque, pues uno me permite circular las cosas que escribo, pero también con menos egoísmo, uno ahí se entera de cosas, digamos, a mí me saltan cosas por la gente que sigo que son como, pucha, esto lo tengo que hacer. Lo de Granada me enteré a través de ahí cuando alguien dijo, no, Dios mío, se inundó el Salón del Nunca Más y se mojaron las bitácoras de las víctimas. Entonces yo dije como, un momento, ¿cómo así? Yo tengo que saber esto. Este es un ejemplo donde recopilé parte de mi trabajo, no sé si lo ven. Este es un hilo que puse hace como un año cuando esa facción minoritaria, pero pues no por ello no importante, de las FARC se sale el acuerdo de paz y se devuelve al monte. Y que había pues fue un momento muy brutal, fue un pesimismo muy fuerte. Yo siempre he sido además una persona, yo no soy pesimista, digamos, no es mi manera de ser. Yo me definiría como un optimista cauteloso. Y para mí, digamos, como que en todo caso, a pesar de que las cosas han seguido en muchos sentidos empeorando,
pero yo de todas maneras creo que la transformación que ha venido atravesando Colombia, lo creo de verdad, es una convicción personal, pero yo de verdad creo que lo que hemos avanzado en 15 años es más grande de lo que hemos desmejorado. Lo que pasa es que obviamente es un proceso lleno de altibajos, pero vivimos en un país que por ejemplo, reconoce que existen las víctimas. No sé si se acuerdan, pero hace apenas 3 gobiernos los definían como migrantes voluntarios, o sea, llegaban hasta esos extremos de cinismo. Este es un país que ya no echa esa página para atrás. Eso es por poner un solo ejemplo. Ujú. Entonces yo dije como ese día, como quiero reunir las cosas que he escrito y que muestran esos procesos. Entonces me escribí esto buscando todos los artículos que había escrito en los últimos 2 años de procesos comunitarios de transformación positiva. Y puse esto que despegó y bueno, es la cosa más exitosa que yo he escrito en mi vida porque eso se movió miles de veces, salió en columnas, bueno, en fin. Pero contaba acá las historias de lo que yo he hecho en terreno. Estas son las fotos mías y las historias. Estos son los hermanos arhuacos que les contaba que descubrieron el powerlifting para básicamente sanar las heridas del conflicto en la comunidad arhuaca, que son durísimas. Esta es la gente en Nariño, es una comunidad indígena en el norte de Nariño, en un pueblo que se llama Tablón de Gómez. Son indígenas inga que voluntariamente en medio de la guerra 2003-2004, en uno de los peores momentos, le dicen a 3 actores armados distintos, FARC, ELN, Paras, sabe que lárguese de acá, no queremos más amapola, queremos sembrar café especial, y se dedicaron a eso. Hasta el día de hoy tienen un café de una calidad impresionante. Eh, Esto es una gente campesina que también fue cocalera, que hoy en día está exportando peces ornamentales. Este pez espectacular que se llama la araguana plateada, que cuida a sus bebés en la boca. Entonces él en este momento le va a abrir la boca para que salgan todos los bebecitos para meterlos en bolsas y llevárselos a la China a venderlos, porque se volvió un pez, es como, no es pariente, pero es parecido al pez dragón, que es un pez muy costoso y muy famoso en Asia. Y bueno, descubrimos que teníamos un pez que no está en peligro de extinción, y que se puede vender allá en uno de esos rubros muy originales de lo que ahora los biólogos llaman biocomercio, que es básicamente cómo aprovecha usted la biodiversidad colombiana para también crear alternativas sostenibles de desarrollo. Este viejito que se llama Flaviano Maecha, es un tipo que fue cocalero toda su vida, vive en un lugar que se llama La Trocha Ganadera, fuera de San José del Guaviare, y que descubrió que le iba mejor, en vez de tumbando la selva que tiene entre la finca, guardándola para cosechar los frutos amazónicos que hay ahí adentro, el azaí sobre todo. Montaron con un dueño de una heladería bogotano y unos ingenieros de alimentos de la Universidad Nacional, montaron una planta de procesamiento de azaí en San José del Guaviare, que por favor alguien, que además bueno, es una ciudad que entre otras, a mí me encanta el Guaviare, es mi departamento favorito de Colombia, pero es un departamento que no tiene ningún sector privado. Esto es de la poca gente que además de comprar todo lo que están haciendo estos campesinos excocaleros, tiene empleados allá y está generando una cadena de producción allá. Pero ¿a quién le cuentan cuando RCN Noticias nos va a contar que existe una planta de procesamiento de azaí en San José del Guaviare? O este que es Hamilton Tapias, que era un campesino este además vive yo creo que es de los lugares más lejanos a los que yo vivo en Colombia. Él es ex cocalero de nuevo, vive en la parte del bajo río Caguán, que eso es bajando como 4 horas por río, 3 horas por río, desde Cartagena del Chairá por el río Caguán, que termina desembocando en el río Caquetá. No es el Caguán el de arriba de San Vicente del Caguán, que es el que más conocemos, esta es la parte abajo, abajo, abajo. Y básicamente ellos que se dedicaron, ellos dejaron la coca, porque ya se había ido la coca para el sur, digamos, en el caso de ellos no fue tan voluntario, pero quedaron jodidos y se dedicaron a la ganadería extensiva y se empezaron a dar cuenta de los problemas que tiene la ganadería extensiva, y hoy en día aprendieron a hacer ganadería silvopastoril, que significa básicamente reducir un montón el número de vacas por hectárea, pero intercalándoles árboles en los potreros para que se alimenten de los mismos árboles que son nativos. Y básicamente el tipo está conservando ya en el 50% de su predio como selva amazónica. Un montón de Mm. proyectos que hay así. O sea, él, nomás miren el orgullo con el que escribe el letrero de entrada a su finca. Él miraba en internet modelos de casas de madera de California para modelar la que él va a construirle a su familia, que yo creo que ya terminó, y que desde hace 2 años se quiere ir a visitar. Pues esta gente que vive en El Placer, que es un corregimiento del Valle del Guamués en el Putumayo, donde ocurrió una de las masacres más brutales del paramilitarismo en Colombia. Tiene un libro entero, digamos, un informe completo del Centro de Memoria Histórica sobre ese caso, y ellos hoy en día viven de una cadena muy exitosa de palmito, en llave con una empresa en Puerto Asís que tiene una planta de procesamiento de palmito que está exportando a Francia. Pero uno, cuando le cuentan que campesinos colombianos del Putumayo, aliados con empresarios del Putumayo, están exportando a Francia. Esas son historias que la gente uno no ve. Sí. Eh,
o estas que son cosas que también la gente que es urbana se ha inventado para ayudar a la gente que está en estas regiones. Este es un proyecto lindísimo de una gente que copió una técnica artesanal japonesa que se llama el kintsugi, que consiste en reparar la cerámica rota, es como, no por la cerámica en sí, sino como por el proceso de sanación de la cerámica. Y ellos lo adaptaron a trabajar con víctimas de minas antipersonal, que es una persona que además perdió, por lo general, no todos, pero muchos de ellos han perdido incluso partes de su propio cuerpo. Entonces se vuelve un proceso absolutamente metafórico o analógico, bueno, usted me corrige en cuál figura literaria, pero se vuelve un proceso espectacular que les permite reflexionar sobre lo que hacen y sanar, porque es que este país está muy traumatizado. Yo en parte creo que parte de la polarización que tenemos se debe a esa victimización. O bueno, acá hay como creo que 20 ejemplos, me puse a recopilar todos así obsesivamente y eso empezó a volar por todos lados. Creo que se leyó más en ese momento que antes. Campesinos que crearon una empresa para ellos mismos arreglar vías terciarias en el Bajo Cauca antioqueño, esto es en Cáceres. Excocaleros, una vez más, que hoy en día son biólogos, que llevan a fotógrafos profesionales a eso que esta fotógrafa china tiene ahí en el centro de su cámara, es un gallito de la roca, que se llevan a turistas extranjeros que pagan $10,000 por un paquete turístico de 3 semanas para venir a Colombia a perseguir aves, que evidentemente no se encuentran en Bogotá, sino se encuentran en los lugares, en algunos casos, pues los lugares más golpeados por la violencia, pero sobre todo los lugares donde la gente puede construir alternativas de desarrollo, como, no sé, en Bahía Tribugá, que se la quieren cagar con un puerto que nadie necesita y que tiene hoy en día, salvo por la pandemia obviamente, pero está recibiendo el mismo número de habitantes que tiene el municipio, recibe al año en turistas extranjeros. Puede no ser mucho para la gente que nos gobierna, digamos 9,000 visitantes al año, pero para esa gente es todo. Entonces, uno, ¿cómo no documenta ese tipo de cosas? Bueno, otros paneleros de Putumayo. Este señor que ustedes ven en el centro de la foto es un campesino que llegó a cuarto de primaria en el occidente de Boyacá, en un pueblo que se llama Pauna, que primero fue guaquero, porque es la zona esmeraldera, les tocó toda la violencia allá, tuvieron ese micro proceso de paz chiquito que les ayudó a estabilizar la región, pero llegó la coca y se volvió aún más violento. El caso es que hoy en día viven del cacao y son de la gente que está empujando ese incipiente, pero muy, muy promisorio auge del cacao colombiano, que ojalá pronto podamos empezar a exportar. Y este señor montó, la acaba de perder por circunstancias del COVID, pero montó eh, una tienda de chocolate, de chocolates de comer, de tomar, de todo, en la Candelaria, al lado de los Andes, de hecho bajando, ya les tocó irse ahí, pero apenas uno pasaba la Pola y bajaba en una casa con un mural precioso afuera, como con unos ojos de anteojos. La entrada era esta tienda que se llama Distrito Chocolate y el fondo es un café que también vende café, digamos, de unos cafeteros del Huila. Pero este es un señor que ellos crearon, o sea, el dueño de la tienda es una cooperativa de cacauteros nacional, ahí se vendían los chocolates de todas las distintas asociaciones campesinas cacauteras de Colombia y llegaron al punto de contratar a este señor que está con el sombrero de chef, que estudió chocolatería en Belluno, que es un pueblito medieval en el norte de Italia, donde se especializan algunos de los maestros chocolateros en Italia, y el jefe es el jefe es el campesino. O sea, a eso hemos llegado, que es una belleza. Y que como yo decía, pues digamos, a veces no lo vemos o no lo sabemos apreciar lo suficiente. Además, esa historia la escribí para una revista gastronómica gringa que hicieron una edición completa de Bogotá. Vaya, muy bien. Esta es Súper gente que interesante. trabaja para rescatar, bueno, el caucho que sembraron tras la coca tiene una enfermedad que no han podido lidiar y están tratando de resolverla trabajando en llave con investigadores universitarios. Entonces, un montón de gente que se inventó vainas. Este es el de la lombriz, ahí lo ven, en el Perijá, que se inventó un montón de soluciones que funcionan. Indígenas que se dedicaron a la gulupa. La gulupa es hoy en día la cuarta fruta más exportada de Colombia, por detrás del banano de miércoles y otra fruta que no recuerdo, y la tercera es la uchuva. O sea, dos frutas tan poco obvias se han convertido en alternativas fundamentales para gente como esta, que aquí en el estado además, entre otras, nunca en general le ha parado muchas bolas. Entonces, yo me dediqué a eso. Estos son biólogos a los que he perseguido, en fin, estas son las historias a las que yo dediqué como mis últimos años de vida y a las que aspiro a seguir haciendo. Dice que mis últimos años de vida. No, pues Muy los bien. últimos dos. Muy bien, interesantísimo. El chat está lleno de mensajes, Andrés, sobre la maravilla, lo interesante, lo impresionante, las historias, la belleza y desde luego la idea de que tenemos muchas cosas
positivas en camino de resolver tantos problemas que tiene esta tierra, ¿no? Ahí preguntó alguien más arribita en el chat que no puedo encontrar, pero recuerdo muy bien la pregunta, es muy fácil. ¿Dónde se pueden comprar esos libros suyos que se ven tan raros, que no están en las librerías normales? Eso preguntó Rosalba Tarazona. ¿Dónde? ¿En librerías normales? No, no están en librería, como claro, nos saltamos a las editoriales en este proceso para poder hacerlos disponibles gratuitamente, entonces pues obviamente las editoriales nos dijeron, bueno, muchas gracias, pero no muchas No, gracias. sí. Entonces, pero están publicados en internet. Yo le puedo pasar los enlaces a la facultad de Germán. De hecho, nos había hecho una nota cuando lanzamos el primero. Apareció una nota en la página de la Facultad de Artes y sabemos que desde ahí le ha llegado bastante gente, porque se lo he oído a un par de Bien. personas. Entonces, Sería con muy muchísimo bueno. gusto le paso los enlaces a Germán, la de pronto facultad. Germán las tiene por ahí todavía, muy bien. Bueno, gracias. Bueno, Andrés, mire cómo pasa el tiempo, mire las horas que son. Yo creo que nos toca terminar si queremos parar en algún momento, porque esto podría seguir por horas y horas y horas. Y quería preguntarle, haciéndole eco a una participante, espérese, que se llama Lulu Picerno, perdón, la Lilu Picerno, que pregunta cómo entrar a trabajar sobre posconflicto desde las letras. Creo que usted ha exhibido una gran versatilidad y una respuesta concretísima a esta pregunta, pero de pronto puede dar un consejo para los muchos estudiosos de la literatura, estudiantes de estudios literarios y de nuestras carreras humanísticas que quieren efectivamente comprometerse en proyectos de visibilización, de narrativa, de memoria, Ujú, de recopilación de total. testimonios desde las letras. De pronto podemos terminar con esa pregunta auspiciosa y muy positiva, ¿no? Pues para mí, además, pues yo creo que, digamos, no lo dije en su momento, me parecía obvio, pero una de las cosas que a mí principalmente me aportó haber estudiado literatura y también arte, que fue la otra cosa que yo hice mucho en la universidad, fue, pues para mí, una de las disciplinas que más han reflexionado y con resultados más interesantes sobre lo que ha pasado en el país, está justamente, uno lo encuentra en la cultura, o sea, desde la vorágine hasta obviamente lo que se ha producido más recientemente. Entonces, pues evidentemente ahí ya tienen un campo gigantesco, pero sobre todo también yo creo que en términos mucho más, o sea, eso uno, digamos, entre comillas, en la alta cultura, en la cultura popular, lo que hay es reflexiones estéticas impresionantes desde las propias comunidades, echándole cabeza a cómo contar su historia, echándole cabeza a cómo echar para adelante, echándole cabeza a cómo sanar las heridas que nos dejó este conflicto. No sé si ustedes alguna vez han oído o leído los alabados de comunidades como la de Bojayá en el Chocó. Eso Hace no poco solamente... tuvimos un proyecto de grado de un Ah, estudiante, Gregorio Castro. El año fantástico. pasado hizo una recopilación de alabados y un análisis, digamos, no solo de la poesía, sino de todo el Sí, contexto sociohistórico, cultural fantástico. del alabado. Está en la Ese biblioteca, tipo de se puede proyectos consultar. están en mora, digamos, de eso hay muchísimo en este país que no le estamos parando bolas, de reflexiones artísticas, por ejemplo, no la he terminado de escribir, la tengo pendiente, pero, por ejemplo, la cantidad de comunidades de víctimas que se han dedicado al tejido, pero al tejido, digamos, narrativo, como para contar su historia, desde las más conocidas como las tejedoras de Mampuján, cuyos tapabocas ahora yo tengo, por ejemplo, o sea, hay un Ay, montón, deje ver, ¿lo tiene por ahí a la mano? lo tengo, no sé No, en qué no lo lo tiene. hice, No, no lo busque, ya no se se... los muestro, pero mi punto es, primero, están haciendo eso en todos lados. Y segundo, esto incluso genera oportunidades para ellos económicas, digamos, que la gente compre, por ejemplo, el tapabocas de las tejedoras o el disco de los alabados de la gente de Bojayá. Ese tipo de cosas son, no solamente ayudan a darle visibilidad a esas iniciativas, sino que les ayudan también incluso a devolver como lo fundamental que nos hace falta en Colombia, crear como esos puentes con la gente urbana, comprarle el chocolate a esta gente como la que les cuento en Distrito Chocolate o a los indias que también tenían hasta la pandemia su café al lado de la Luis Ángel Arango, aporta mucho y contar esas historias desde diversas disciplinas para mí es fundamental. Hay muchos esfuerzos, este fin de semana me enteré, no han podido subirlo a internet por falta de recursos, pero uno de los pequeños centros de memoria en Valledupar hizo un CD compilando todos los vallenatos que hablan de la violencia y de la situación del Cesar.
Hay un montón de gente que ha hecho eso, pero también un montón de cosas por descubrir y que yo creo que las comunidades, o sea, hay muchísimo material con qué trabajar y yo creo que enfoques como el que tiene no solo la universidad, sino en general, que han cobrado mucha fuerza, uno de entender las humanidades también, eso que llaman humanidades digitales, pero de poder aprovechar las herramientas de Internet para contar estos cuentos, no solo desde el periodismo, sino también desde otras disciplinas. Y dos, la manera como muchos medios más rompedores están empezando a trabajar también con gente que no es periodista, es decir, no como parte de su planta y no para hacer periodismo, pero por ejemplo 070 está haciendo un montón de cosas muy interesantes conversando con gente, con personas desde sus propias disciplinas. No sé, me acuerdo que hicieron la curaduría de los afiches de arte del paro pasado, o sea, hace 6 meses, un montón de cosas que uno, o los mejores memes, perdón, no afiches, los memes del paro, un Claro. montón de cosas que crean espacios donde la gente puede familiarizarse con esto, porque yo sí creo que la gente está muy ávida de oír, de leer, de ver estas historias. Y pues ustedes, digamos, en una facultad de humanidades tienen un montón de herramientas, no solamente para poder analizarlo con rigor y no hacer como la parte que como más de curaduría, pero también de echarle cabeza a la pregunta que más nos ha faltado y es cómo le llego con esto al resto del país, porque al final de cuentas yo creo que el principal problema, y yo no creo que, digamos, la principal pregunta que yo no creo todavía tampoco haber respondido es, si tenemos un país tan polarizado y tan segmentado, ¿cómo fomentar discusiones con improbables? ¿Cómo fomentar discusiones sobre estos temas con la gente que no piensa idéntico a nosotros? ¿Cómo sensibilizarlos? ¿Cómo ponerlos a pensar? ¿Cómo meterles como esa semillita de la duda para que sí, sigamos todos pensando en esto y podamos algún día llegar a como unos consensos mínimos? Súper interesante, Andrés Bermúdez. Qué gusto oírlo hablar con tanta pasión de todos estos proyectos y de todas las cosas que ha hecho. Muchas gracias por haber venido a la Facultad de Artes y Humanidades. Estamos encantados de tenerlo aquí. Podríamos seguir horas, pero el jefe de las comunicaciones corta a las 17:30:00, entonces creo que llega el momento de despedirnos. Tal vez podemos volver a conversar, pero antes de irnos yo quiero preguntar, usted que enseña en la maestría de periodismo de los Andes y cómo ve esa parte de su quehacer como periodista. Yo estoy enseñando el módulo de reportaje, que es una mitad del curso de géneros periodísticos distintos que hay. Y lo empecé a hacer solo hasta hace 1 año y medio porque yo creía que, o sea, primero yo quisiera también poder ayudar a devolver lo que para mí han significado tantos mentores que he tenido fantásticos, tanto en la parte, digamos, cuando estaba estudiando como cuando estaba trabajando. Pero yo sentí, mejor dicho, hace 2 años sentí que era el momento en el que ya podía también quizás aportarle algo a otra gente. Antes de eso no me sentía todavía que tuviera como que pudiera como, o sea, yo creo que lo fundamental como periodismo es, como periodistas, encontrar la voz, encontrar la vocación dentro de todo lo que es el campo periodístico. Y yo creo que eso requiere hacerse un montón de preguntas y eso es justamente lo que aspiro a hacer yo en ese espacio ahí y que ya, para lo que ya me siento preparado, para poder ayudar a periodistas más jóvenes a echarle cabeza a qué es lo que les apasiona dentro de todo el universo del periodismo y para que también empiecen a partir de eso a encontrar, o sea, una vez encuentran su pasión, también van a empezar a encontrar su voz. Muy bien, muy bien. Bueno, Andrés, muchísimas gracias. Espero que vuelva muy pronto. Espero que podamos seguir hablando. Ojalá los asistentes puedan revisar todos esos proyectos, todos los reportajes que usted ha escrito, que ha publicado y que, como dicen varios ahí despidiéndose en el chat, qué maravilla, qué ejemplo para todos, qué inspirador. Es un héroe de paz, dijeron. Buenas tardes a todos. Los esperamos mañana, otra vez a las 4 de la tarde, en el aula virtual de la Facultad de Artes y Humanidades. Hasta luego.